Las furgonetas de primera generación de Volkswagen son probablemente uno de los vehículos más reconocibles de todo el mundo. Su atractivo y sencillo diseño lo han convertido en una estampa realmente común en camisetas, tazas, llaveros y objetos de todo tipo. A pesar de tener uno de los diseños que más gusta de la historia del automóvil, su denominación oficial es poco conocida. Su nombre es Volkswagen Type 2T1. Sin embargo, recibió todo tipo de nombres y apodos en los distintos mercados en los que se comercializó. Algunos de estos motes son microbús, combi, Billy, transporter o camper, entre muchos otros. Cuando dejamos de fumar, me compré esta hucha pensando, igual con lo que ahorremos, algún día la tendremos. Para nuestra boda decidí adquirir una, que sabía que le iba a hacer mucha ilusión, desde entonces la tenemos. La historia de esta furgoneta surge de la manera más simple. Volkswagen había surgido a finales de los años 30 en el marco de la Alemania nazi con el fin de crear el coche del pueblo, traducción literal de Volkswagen. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y con la derrota alemana, las instalaciones de la marca Wolfsburgo quedaron completamente arrasadas y bajo el control de las fuerzas británicas. Los ingleses optaron por mantener la planta de montaje en Alemania, que tras la guerra quedó en estado ruinoso. Para 1945, los primeros Volkswagen de posguerra salieron de la factoría, y en 1946 fabricaban unos 1000 coches al mes, en una factoría en la que debían de parar la producción los días de lluvia debido a los agujeros en el techo y la falta de ventanas ocasionados por los constantes bombardeos durante la guerra. El pequeño coche que hasta entonces era el único modelo que Volkswagen fabricaba era el famoso y exitoso Escarabajo, que en 1972 llegaría a convertirse en el coche más vendido de la historia hasta entonces, con más de 15 millones de unidades vendidas, superando al Ford Modelo T. El coche había nacido con el fin de tener una mecánica lo más sencilla posible y contaba con un motor de 4 cilindros tipo Boxer refrigerado por aire que había sido supervisado por el ingeniero alemán Ferdinand Porsche. A raíz de esta compra que hice, a mí que me gusta ir a muchas concentraciones y bueno, pues, eventos de coches clásicos, pues al final me di cuenta que éramos muchos, en este caso en Madrid, que compartíamos afición. Y ahora que está muy de moda el tema retro y vintage, pues la verdad es que tiene bastante éxito el tema de los clásicos. Durante aquellos primeros años en producción del Escarabajo, casi toda la producción estaba destinada al mercado alemán. La primera persona fuera del territorio germano en fijarse en el potencial del Volkswagen fue un holandés llamado Bernardus Marius Pon, conocido como Ben Pon. Este hombre de negocios provenía de una familia que había vendido coches de Opel y Ford en Holanda. Fue en 1947, tras visitar la fábrica de Wolfsburgo, cuando Ben Pon se convierte en el principal importador de Volkswagen en Holanda y en 1948 también importarían Porsche. Fue durante aquella visita a la factoría de Volkswagen donde algo llamó la atención de Ben Pon. Por la planta de producción se movían unos vehículos de carga improvisados montados sobre el chasis de los Volkswagen Escarabajo. Estos eran los llamados Volkswagen Patentwagen, creados para moverse y trasladar piezas por las instalaciones de la fábrica. Este automóvil hizo que Ben Pon dibujase un sencillo boceto en una libreta con una furgoneta redondeada en la que el conductor se situaba en la parte frontal del vehículo, por delante del eje delantero, una cualidad que, unida al motor trasero, permitía una gran amplitud interior y un gran volumen de carga. Esta idea gustó tanto a Volkswagen que de inmediato se pondrían a trabajar en una serie de prototipos que estarían listos para 1949, que cubrían las necesidades de un vehículo de carga en el catálogo de la marca, aunque Volkswagen ofrecía una variante Pickup en aquellos años del Escarabajo. Ese mismo año se exportaban las 2 primeras unidades de Volkswagen a Estados Unidos, un tímido inicio para el que fue uno de los mercados más lucrativos de la marca. Junto a la Citroën Type H de 1947, fueron las únicas furgonetas de estas características en la inmediata posguerra europea, a las que pronto les saldrían innumerables competidores, aunque hay que mencionar que la Citroën era de motor y tracción delantera, configuración opuesta al todo atrás de Volkswagen.
es un vehículo del año 75, pero con prestaciones se empezaron a fabricar en el 50. Entonces, aunque tiene 4 marchas, pero son marchas de aquella época, no son los cambios modernos de ahora. Sí que es verdad que tiene un motor bastante potente porque tiene reductora, entonces sube por cualquier sitio y puede transportar bastante peso, pero no corren. O sea, la velocidad es entre 80, 90 y con suerte pues un poquito más, pero no son vehículos para ir a la velocidad de hoy en día. En 1950, el mismo año en que Volkswagen celebra su coche número 100.000 vendido, se presenta un nuevo modelo de la marca. La furgoneta se ofrece en versiones para uso comercial y civil de pasajeros. Las versiones destinadas para el transporte de personas podían llevar hasta 4 pasajeros, mientras que las de carga estaban pensadas para transportar hasta 750 kilos. Este vehículo compartía mecánica con el Escarabajo y su motor fue aumentando en tamaño y potencia con los años con la evolución paralela a la del coche, aunque mecánicamente se distinguían por tener un chasis más robusto, pensado para resistir cargas pesadas y por tener una marcha reductora que resultó de gran utilidad. Es un motor boxer que va refrigerado por aire, como casi todos los 3 primeros modelos que salieron de la furgoneta, y la hace fiable por eso, porque no se congela el refrigerante y por eso tuvo tanto éxito el modelo. Se vendió por todo el mundo. También compartía con el Escarabajo algunos componentes como los faros delanteros. Esta furgoneta se convirtió en el segundo modelo civil creado por la marca, por lo que recibió el nombre de Volkswagen Type 2. Ya que el mencionado Type 1 era ya el mencionado Escarabajo. En el primer año se vendieron más de 8.000 furgonetas. La furgoneta se ofrecía en distintas carrocerías. Hubo carrocerías completamente cerradas, microbuses, caravanas, pick-up, con 1 o 2 filas de asientos, o las variantes de pasajeros con ventanillas en el techo, que a día de hoy son las más cotizadas. A este variado catálogo se sumaban versiones destinadas a distintos servicios públicos, como ambulancias, furgonetas de policía e incluso bomberos con escaleras desplegables. Es en el año 1953 cuando el imperio de Volkswagen empieza a expandir su producción más allá de las fronteras de Alemania, estableciendo su planta de producción en Brasil, la primera de muchas por todas las partes del mundo, y un país donde los modelos de esta marca son especialmente queridos. Ese mismo año se venden casi 28.000 furgonetas que se venden en 74 países distintos, cifras que reflejan el éxito internacional de los productos de Volkswagen. Clave de este boom en ventas es la incorporación de un motor más potente de 1,2 litros y 30 caballos, que sustituía al anterior de 1,1 litro y 24 caballos. Familia se usa en casi todos los eventos. Y luego sí que pues, en bodas o todo el tema de fotografía gusta bastante y bueno, pues tiene bastante éxito de fotocall o para temas de eventos de empresa. A partir de 1955, Volkswagen se introduce de lleno en el mercado norteamericano, creándose la división estadounidense de la compañía. Un país en el que sorprende el éxito de esta marca extranjera y más si se tiene en cuenta que en aquel momento Estados Unidos era el país con mayor volumen de fabricación de coches a nivel mundial y que en aquel entonces tenía una filosofía de cuanto más grande mejor. El mantenimiento es muy sencillo. Sí que se hace antes que los coches de ahora, para 5.000 kilómetros, pero son vehículos muy básicos, tienen poco mantenimiento. Una gran parte del fulgor que causaron los Volkswagen la tuvo el departamento de marketing de la marca, usando la ironía en muchas ocasiones y posicionándose como coches distintos, pero honestos y económicos. Cabe mencionar la histórica campaña de Think Small o Piensa en pequeño en español para el Escarabajo, en este mercado de coches gigantescos de enormes dimensiones y desmesurado consumo. La propia Volkswagen T2 contó con su propia serie de anuncios ilustres, incluyendo su propio eslogan, Piensa en alto, que de nuevo contrastaba con las rancheras americanas de la época, de gran longitud pero muy baja altura con respecto al suelo. Era contra estos modelos familiares estadounidenses contra los que la furgoneta Volkswagen competía en ventas, y este hecho lo demuestra la publicidad de la época. Estos modelos de una marca foránea que parecía nadar contracorriente y posicionarse en contra de todo lo establecido calaron hondo en la juventud estadounidense, que a finales de los 50
vivía en una sociedad extremadamente conservadora y que ansiaba nuevos aires de libertad. Así, los Volkswagen se convirtieron en los coches predilectos de personas que buscaban un medio de transporte económico y de protagonistas de una incipiente contracultura que terminaría convirtiéndose en el movimiento hippie de los 60, un contexto en el que los modelos de Volkswagen se convirtieron en protagonistas. Durante la década de los 60, la furgoneta fue recibiendo sucesivas mejoras. El motor de 1,2 litros fue sustituido en 1963 por un bloque de 1,5 litros y 51 caballos que aumentaría en relación de compresión y potencia en 1967 para llegar a los 54 caballos. Bueno, esta tiene el acabado deluxe, que son los laterales cromados. Estos modelos, según el año, desde el 50 hasta el 75, se diferenciaban en cosas muy sutiles que solo los expertos pues las distinguen, como son las aletas, que unas son metidas para adentro, otras para afuera, bueno, el motor, el cambio, los faros. El éxito de estos modelos en América era tal que llegó a salir un imitador que trataba de copiar esta fórmula del éxito en Detroit. En 1960, Chevrolet presentó un nuevo modelo con motor trasero y mecánica de 6 cilindros, refrigerada por aire y que se ofrecía como berlina o furgoneta de carga o pasajeros. Este vehículo contó con cierto éxito en Estados Unidos, pero fue duramente criticado por su accidentada conducción que llevó a cambios en la industria del automóvil a nivel mundial en favor de la seguridad de los ocupantes. Otro hecho histórico en el que la furgoneta fue partícipe de manera involuntaria fue en los impuestos de los pollos de 1964. Un arancel proteccionista que penalizaba duramente a las furgonetas y camionetas ligeras importadas, que fomentaban así las ventas de los vehículos de estas características fabricados en América. Esta medida se instauró como respuesta a unos aranceles impuestos en Francia y Alemania a los pollos estadounidenses. Volkswagen se vio muy perjudicada con pérdidas millonarias en 1964 provocadas por los aranceles, pero pudo seguir vendiendo las versiones para pasajeros de su popular furgoneta al no verse afectada por esta medida que sigue vigente a día de hoy. Como yo ya os decía que soy un amante del motor en general, también de las motos, todo lo que lleve motor, pues también con otros amigos llevamos un canal para el tema de viajes que hacemos, de museos que vemos, colecciones que descubrimos, todo del tema del motor, y se llama Barracing, y ahí poco a poco vamos subiendo contenidos bastante curiosos, sobre todo lugares que la gente conoce poco, tanto en España como fuera de España, y alguna que otra entrevista por allí. Finalmente, en 1967 se renueva estéticamente el escarabajo y la Type 2, contando la furgoneta con una carrocería prácticamente idéntica, pero con nuevos interiores y un frontal y trasero rediseñados. Esta nueva generación pasó a denominarse la Volkswagen Type 2 T2, distinguiéndola así de la primera generación, que desde entonces se llamaría Type 2 T1. En total se vendieron más de 1,8 millones de furgonetas de primera generación hasta 1967. Volkswagen abandonaría la mecánica refrigerada por aire en la tercera generación de sus furgonetas, llamadas T3, de motor trasero y presentadas en 1979, pero que pasarían a ser refrigeradas por agua a partir de 1983. Con la moderna generación de 1990, ya de motor delantero, se abandona la denominación de Type 2, aunque es conocida como la T4. A pesar de esto, la última generación de la Volkswagen Type 2 se seguiría fabricando en Brasil hasta 1975, con una trasera similar a la segunda generación y un motor de 1,6 litros. La furgoneta del reportaje es una de las últimas Type 1 brasileñas, fabricada ese último año de producción. En este país, la segunda generación llegó en 1975 y se seguiría fabricando allí hasta 2013. Años después, desde que Volkswagen abandonase las mecánicas refrigeradas por aire en Europa y América. Brasil supuso el final de una nueva era en la marca que comenzó en los años 30, que fue protagonista en primera persona de la reconstrucción de la Nueva Alemania y que en el proceso creó uno de los vehículos más icónicos y queridos de la historia del automóvil.